Buenos días, buenos días. Seguimos entonces. Capítulo 5, y vamos en el 5. Sí, 5. 5. Okay. Entonces, ya estamos viendo ya un poco cómo viajan las cosas de arriba para abajo, que hemos establecido de que hay realidades espirituales, y estas realidades espirituales se traducen en realidades físicas, y hemos establecido de que hay un elemento fundamental que es el elemento indeterminístico que involucra los seres humanos al sistema, y una vez que eso pasa, entonces ahí queda la embarrada. Para eso se llama la embarrada, significa que esa es la idea, en verdad. ¿Okay? Entonces ahora vamos a empezar a hablar ya directamente de cómo eso se empieza a traducir en una cosa que es fundamental. Bienvenido el Daniel, Geraldine, que es el surgimiento de las cosas que no funcionan tan bien, cuando las cosas se hacen mal. Gracias. Ya estoy, es el momento de mandar la cosa, estoy casi listo. Esta difusión. Le va a llegar uno de los que está presente, a ver. Perfecto, te llego a ver. A ver si te llegó. No, ahí llegó. Ahí. Perfecto. Seguimos entonces. Y dice: Vehine, sider adon baruchu shekola inyanim asher tipol bahem bejirato shel adam yagiu leania batenuat bejirit et akojotahem. Dice, ordenó Hashem que todos los asuntos que caen dentro tengan la capacidad de generar movimientos indeterminados sobre aquellas fuerzas. Hemos hablado, no porque una persona tiene libre albedrío significa que tiene libre albedrío en todo, ni mucho menos, pero hay ciertas áreas de competencia donde tiene libre albedrío, y esas áreas de libre albedrío efectivamente llegan a las bases de la realidad, y esa es una visión fundamental que estamos tratando de desarrollar. Dice, no solamente sus acciones generan estos efectos, sino incluso sus palabras e incluso sus pensamientos. Entonces eso a veces a ciertas personas se les genera cierta opresión. Rachel, bienvenida. ¿Por qué? Porque Hashem sabe lo que esté pensando. Ese es uno de los principios los 13 principios de fe de Maimónides, que Hashem sabe los pensamientos, y por lo tanto los pensamientos también afectan hasta dónde llega el cielo. Así que cuando te veas a ti mismo pensando cosas tan buenas, trata de sacarla y limpiarla. Shiura tenua o madrigata loye el beotoa gebul shekosra de higvila jochma. Sin embargo, el grado de efecto que esto tiene va a depender de cuánto Hashem determinó. Es decir, como todas las cosas en la realidad, ¿por qué los colores son como son? ¿Por qué la realidad es como es? ¿Por qué la fuerza eléctrica tiene esas propiedades o no? Las propiedades las determina Hashem de forma arbitraria. No existe ninguna razón exactamente per se por qué las cosas tienen que ser como son. Son. Entonces, de la misma forma, cuánto afectan y de qué forma afectan las cosas, son, porque son, ¿no? Es la realidad. Número 6. Omnam, ahara tenua bejirit timashech bekoach tenua mujraja. Sin embargo, después de tu acción libre, va a retornar una ¿cómo se llama? Una reacción. Una vez que el hombre mueva las fuerzas de abajo, esto genera y decreta y genera una concatenación de vuelta para abajo. Ahora, daría la impresión de esto que podría ser entendido como un sistema automático. Y eso no es verdaderamente así. Es verdad que todo el sistema es como un sistema automático, pero Hashem está involucrado en el sistema. ¿Ya? Porque la forma como las cosas te pueden llegar de cierta forma o te pueden llegar de otra forma. ¿Ya? Y eso es los conceptos de que por un lado Hashem sabe lo que una persona está haciendo, y por otro lado, Hashem hace el concepto de Sharbaonesh. Entonces uno podría pensar que es una máquina automática. No, entonces Hashem sabe lo que está haciendo, sabe quién eres, hace ciertas acciones, pero cómo van a llegar esas acciones y cómo te van a repercutir a ti y al mundo, no es
de una sola forma automática, puede ser de cientos de formas, un montón de reglas, y él interviene en esas formas. Lo que sí estamos diciendo es que tú actúas para arriba, y esa forma que tú actúas para arriba, inmediatamente se devuelve las vías, cómo se devuelve, la intensidad de cómo se devuelve. Entonces, si bien se genera un proceso que se gatilla automáticamente, las vías como llega son controladas directamente por Hashem. Bienvenido Federico de Inglaterra. Beulam, yesh beholan yamim ha'eleh hukim pratim rabim. Sin embargo, esto tiene un montón de detalles. De acuerdo a lo que decretó la sabiduría suprema, con la profundidad de su consejo, que consideró que era lo adecuado para la creación. Ahora, esto tiene un montón, o sea, infinitas, como vías, caminos, en cómo viajan las acciones de las personas hacia arriba y cómo llegan esas acciones de vuelta hacia abajo. Entonces, existen vías y caminos por donde va a llegar esta cosa. Y de acuerdo a estos secretos profundos es que se guía todos los movimientos de la realidad, cómo va a ser y cómo será en el futuro. Entonces aquí es donde a nosotros parte del estudio después de la Cábala se dedica de tratar de por lo menos entender las grandes categorizaciones, cómo pasa de una cosa a la otra, cuáles son las vías, todos los caminos por donde está viajando, etcétera, 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 y son amplios. ¿Ya? Pero siendo que decretó la sabiduría divina que hay en este mundo la existencia del bien y del mal, ya vamos en el 7, entonces, Tejilat Inyan Set Sari Sheye Bekojosa Ele Ashorashim. Entonces, todo esto se gatilla en estas bases de la realidad profunda, que son las fuerzas trascendentales. Y de ahí se derivan hacia las fuerzas inferiores. Y ha decretado la sabiduría divina que estas fuerzas que hemos mencionado, con su orden y con sus características, ahora existen dos conceptos fundamentales que hay que considerar y que está muy importante lo que hemos hablado ya varias veces en las últimas sesiones, el concepto de tikkun y el concepto de kilkul. Bienvenido Marcelo, Naomi, Javier, Dan. El concepto de tikkun y de kilkul. ¿Ya? Entonces aquí en verdad es el concepto de tikkun olam. ¿Ya? Que, como hemos hablado, no es el concepto que normalmente la gente maneja. Si una persona le preguntas qué es lo que significa Tikkun Olam, va a pensar que hacer cosas buenas en este mundo, lo cual es efectivamente verdad. Pero el concepto de Tikkun y de Kilkul en verdad está ocurriendo allá arriba. Y hay una correlación entre las cosas buenas que tú haces en este mundo y las cosas que se arreglan en el mundo allá arriba. Pero las reglas del mundo allá arriba no son de acuerdo a lo que tú piensas con tus bara enoshit, de acuerdo a lo que tú piensas con tu lógica humana normal. Bienvenido, Tacho. ¿Ya? Y eso, existen circunstancias corregidas buenas de esas raíces trascendentales y existen circunstancias no buenas. ¿Y qué es lo que se define? Sara Esther, bienvenida desde Pisgat Ser, Jerusalén. Somos internacionales. ¿Bien? Entonces, va a depender de cuánto se ilumina el rostro de Hashem. Y eso es el factor. ¿Y qué son las cosas que a Hashem le interesan? ¿Qué son las cosas que a Hashem no le gustan? ¿Qué son las cosas que hacen generar la presencia de Hashem? Y cosas que no generan la presencia de Hashem, no necesariamente tú lo entiendes con tu lógica normal de lo que tú crees. No funciona así, para eso hay que estudiar. Paulina, bienvenida. Y el contrario, cuando no está la luz divina en estas cosas, entonces se produce una rotura, es como una flor. Betoldot tikunam ashefelim hu hatobahem biajefe hajef. Dice, y por lo tanto, las consecuencias de la presencia divina en esas raíces produce la corrección y las consecuencias positivas. Y cuando está la ausencia de la presencia divina, entonces genera los efectos negativos. Entonces ahora tienes un criterio muy fácil. Cada vez que las cosas no se sienten bien, entonces significa de que tú tienes que generar un tikkun. Entonces te da un criterio bastante fácil en verdad. Uno normalmente, nuestra mentalidad de víctima tiende a externalizar las cosas que nos pasan.
Entonces, efectivamente es verdad que las cosas que te pasan a través de vías externas. ¿Cómo las percibes? ¿Qué luz te entregan? Entonces, eso depende mucho más de ti y de tu interpretación y de tus pasos interiores. Nicole, bienvenida. Fernanda. Betzarik te da 8. Kijine, afal pishe be'em sivat kolein yanima tov bechol makom sheem peirush. Tienes que saber que la causa de todas las cosas buenas en todas las dimensiones que se encuentren, es decir, ya sea en las fuerzas trascendentales, ya sea en las cosas que se derivan de él, iluminación del rostro, como hemos mencionado. Y por lo tanto se considera su causa directa. Hashem se considera la causa directa de las cosas que ocurren en este mundo. Positiva. Sin embargo, vamos a decir que Hashem no es la causa directa de las cosas negativas, y esto es tremendamente importante entenderlo, sino es indirecto, que es por ausencia, Helem Hearato, el ocultamiento de su iluminación. Entonces, es como si tú no me invitas a tu casa, entonces efectivamente vas a perder mi simpática presencia, ¿verdad? Entonces, efectivamente no va a estar mi presencia simpática, y va a generar problemas, ¿correcto? Entonces, yo no fui, como no fui, no está el problema, pero no soy directamente la causa, soy por ausencia. Omnam la tov yetuar adon baruchu, pero nosotros decimos que para las cosas que son directamente positivas, Hashem se considera la causa literalmente en términos generales y en términos particulares. Aval la ra lonit aeru siba mamesh. Sin embargo, nosotros no lo describimos como la causa directamente de las cosas negativas que ocurren. Ki amram eina kadosh baruchu meyahet shemo ala ra. Porque tenemos una frase de nuestros sabios que dicen que Hashem no junta su nombre con las cosas negativas. Ela helem oro behester panav yehashev le shoreshe. Sino que el ocultamiento de su luz y el ocultamiento de su rostro es lo que se genera en la raíz de estas cosas negativas que ocurren. Kiseu sibato behemet. Esta es la verdadera causa. Pero dime. Muchas veces se llama a Dios y no llega. No es que se oculta, él es el que se oculta. Estoy imaginándome el holocausto. Ya. Yéndome para allá. Lo que pasa es que cuando vamos a llamaron, es que yo voy a evitar hablar del holocausto porque el holocausto es demasiado cercano, es demasiado doloroso como para que lo podamos pensar. Hablemoslo de, no sé, por la destrucción del primer templo, cosas bien lejanas, que no tenga tanto carga emocional, porque si lo hacemos con demasiada carga emocional no podemos pensar claramente. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿qué? La pregunta es, tuviste un ejemplo que si yo no te invito a la casa, sí. No va a estar. No va a estar. Correcto. Pero muchas veces se lo invita y no llega. Él es el que no llega. No, entonces, eso yo difiero levemente de eso, porque cuando una persona lo invita, hay muchas formas de cómo tú invitas a alguien, ¿no? Entonces, por eso estoy llevando más lejos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir, sí, Hashem ven a mi vida ahora, pero ¿con cuánta honestidad y cuán real es eso? Y va a depender de cuánto está sujeto al dolor, ¿verdad? Porque cuando me apretas la mano, entonces sí, por favor. Pero puede ser de que en mi fuero interno no está. Y nosotros sabemos que todo el proceso de dejar entrar a Hashem en nuestra vida es un proceso gigante y continuo. Entonces, por ejemplo, la destrucción del primer templo dice que la destrucción del segundo templo fue, por ejemplo, porque había sinat hinam. Porque hay odio gratuito entre nosotros. Entonces yo estoy diciendo, Hashem, por favor ven a visitarme, pero es como cuando, no sé, pues te invito a una casa y es como como una película, así como que te invito a una escena familiar, y la escena familiar se da toda una escena en que se acusan los otros y se terminan peleando todos juntos, etc. Entonces tú me estás invitando a tu casa, pero en verdad yo no quiero ir. Eso no significa que me está invitando. El concepto general que se llama en Torah se llama que Hashem está siempre iluminando, pero solamente puede iluminar si nosotros nos transformamos en un cli. Si nosotros nos hacemos un receptáculo. Obviamente decir, Hashem, quiero que vengas, es un nivel, pero a veces no es suficiente. Hashem te está diciendo, dice, mira, ustedes para que esté en mi presencia, yo, por ejemplo, sí, te invito, pero dice, si tú eres soberbio, no voy, no puedo estar ahí. Si tú te enojas, estás ahí enojándose los unos con los otros, no voy. Si hay problemas de Shalom Bait,
no voy. Y si tú no me des, y si tú no generas las condiciones para que yo esté ahí, entonces voy a estar ausente. Entonces efectivamente va a generar dolor. El dolor que estoy produciendo por mi ausencia está especialmente diseñado para que ojalá tú te des cuenta que esa circunstancia que tú has creado a ti mismo necesita corrección. Pero normalmente, cuando nosotros estamos ya en el dolor, ahí está en una situación muy enrarecida y muy dolorosa. Bienvenido Jonathan, Juanda, Rosita, Jesse. Aquí me pregunta, ¿cómo saber si es Midat Adin y Hashem causó algún mal o es por ausencia de Hashem? Entonces, la respuesta es que la Midat Adin, dame un segundito, Javier, y lo vamos a leer inmediatamente. Lo dice así. Mira cómo sigue el de Hashem. Y dice, es el ocultamiento de su rostro lo que se considera la raíz de todo esto. Dice, porque esta es la verdadera causa. Se alzad haederatov, esto es por la ausencia de su bien. Aval liprate iñano bemetziunan. Dice, ahora, en los detalles de cómo existe esto, Hineadon Barujú, Shehu Yakol Yahol Be'en Lejo Yeholto Menia Velo Gebul Klal. Ahora, tenemos que entender, en estricto rigor Hashem podría ser directamente el creador de lo negativo, porque no hay, él es todopoderoso, puede hacerlo bien y puede hacerlo mal. Bara Shore Shumakor Prati, lo que él creó es que creó la existencia, la base, la posibilidad de estas cosas. Como que, imagínate que yo no sé, pues estoy pensando, así como generar un sistema que tiene el potencial de generar ciertas circunstancias. Ese potencial está como prediseñado, pero no está traducido en la realidad. Mejubambo atajlita se shelotzat prateña nimarra, es decir, fue diseñado para que salgan todas estas cosas negativas. Que fima sheshiera jochmali unahiyoto mitzarej la matzaban itzebadam baolam. De acuerdo a la sabiduría suprema, todo lo que sea necesario para las circunstancias y lo que es deseable para el ser humano y el mundo. Dice, y esto es lo que dice el versículo, Yotzer or ubore hoshech, o sea, shalom ubore ra. Forma la luz y crea la oscuridad, hace el shalom y crea el mal. O sea, entonces ahora shalom, el Ramjal está tratando de explicarte, mira, te tengo una contradicción. Por un lado, bienvenida Andrea, por un lado dice el Ramjal, dice, a ver, tenemos nosotros que tenemos un dicho nuestro sabio que dice que Hashem no une su nombre al mal. ¿Ya? Entonces te voy a explicar esto diciéndote que Hashem es la causa indirecta, por ausencia. Sin embargo, nosotros decimos, hay un punto fundamental en la teología y en el entendimiento del mundo, que nosotros no creemos que las cosas negativas es Dios y el diablo, Hasbe Shalom, como que si hay fuerzas acá. Entonces nosotros nos tenemos que asignar todas las cosas negativas que pasa en el mundo también a él. Pero tenemos que asignarlo de una forma, dice el Ramjal, primero que nada, que tiene que ser por ausencia. Ahora, no podrían existir estas cosas negativas si él no las permite y no en el fondo no las creó. Pero es como que creó el sistema por acá de las cosas negativas. Y está diciendo, yo te creo en este lado positivo. Y ahora, si tú no me dejas entrar, entonces, ¿qué es lo que va a dar? Va a tener fuerza estas cosas negativas que yo creo, pero no es que te llegarían directamente, sino es porque tú estás generando esta circunstancia. Con el libre albedrío. Ahora, cuando lo lleváis a circunstancias como sufrimiento nacional, tienes que entender, todos nosotros, ¿quién puede decir que no se ha enojado el último mes? Una vez. Entonces, con una enojadita, tú no sabes el peso que genera para circunstancias, la sumatoria de todo nuestro enojo, cómo nosotros estamos dando energía a monstruos, y estos monstruos, Hashem dice, mira, si tú te enojas, te lo expliqué claramente desde hace miles de años, cuando tú te enojas y cuando tú eres soberbio, generas mi ausencia. Entonces te enojaste con tu no sé cuántito, te dejaste yo, etc. Y ahora tiene energía el monstruo. Hay que evaluar también. Y ahora este monstruo cae. Y cuando nos duele, nosotros decimos, chuta, ahora lo llamamos así. Ella dice, sí, pero tú tienes que corregir la raíz. Ese es el mensaje. El mensaje fundamental es que Hashem quiere que nosotros vayamos a la raíz, no a los síntomas. Los síntomas son solo para hacernos despertar, pero con lo que está diciéndote, todo esto tiene que ver con la raíz espiritual. Y la raíz espiritual tiene que ver con tu motivación y con tu verdadera conexión con Él, que a veces es mucho más profunda y menos superficial. Como el otro día estaba pensando sobre
bienvenida Fanny, Isaías, que no es tan fácil hacer Teshuvah. Hay algunas cosas que es fácil hacer Teshuvah, pero hay otras cosas que no es tan fácil hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, tú dirías, ¿ya? que ok, te das cuenta de que sabéis que no lo voy a hacer más en el futuro. ¿Ya? Pero hay otras cosas que lo que uno tiene que cambiar es que si tuvieras la oportunidad de hacerlo, no lo harías. Entonces ahí yo me doy cuenta cómo hay algo de mí mismo que se opone a eso. Es como, está bien, no lo voy a hacer más, pero lo hecho está un poquito. ¿Ya? Entonces, eso te das cuenta de que uno dice, por ejemplo, que quiere dejar entrar a Hashem, pero en el fondo eso se llama Teshuvah Migirá, es un cierto grado de Teshuvah, porque en el fondo no es que tú estás corrigiendo tu voluntad, lo que pasa es que no quieres las consecuencias. Hay un montón de áreas en nuestras vidas que si no tuviéramos las consecuencias negativas, igual las haríamos entonces. Entonces nosotros decimos, Hashem, estoy haciendo Teshuvah, pero tal vez no es suficiente Teshuvah, es diciendo, mira, lo que yo necesito es que tú llegues a una aprehensión profunda de que tú quieres lo que yo quiero. Eso es lo que tú verdaderamente quieres. Y hasta que uno llegue a esa claro de claridad, entonces uno puede decir, sí, Hashem te invito, pero no te invito. Entonces, Rabino, creí que usted estaba, el ejemplo estaba dando antes, entonces, que con el Teshuvah a cierto grado es como que alguno tienes un cli, pero tienes un cli con hoyi o más chiquitito. Sí, entonces ese chiclí más chiquitito llega a algo de luz. Pero, como te digo, los cálculos de esto, tú tendrías que hacer un cronograma de todas las personas, de las 24 horas del día, durante todas las personas, y haciendo una radiografía, una ecotomografía y un sonar y todo el tipo de percepciones espirituales de todo lo que está pasando, y ver si verdaderamente una persona es un clic. Entonces nosotros sabemos de que si las cosas no están pasando hoy día, es porque no somos un clic. Eso dice el Talmud, dice, toda generación que no ve la reconstrucción del segundo templo, del templo en sus días, es como que si lo hubiese destruido activamente. Es decir, nosotros estamos profundizando y continuando con los pecados que generaron la destrucción del segundo templo. Entonces Hashem es como cuando tú estás hablando de un drogadicto. ¿Cómo le hacía un drogadicto entender? Hay que apretarlo, tenés que dejarlo, tenés que hacerle cosas. Es cuando no quiere entender que así, le decís, le explicáis, a veces le llega la consecuencia, lo golpeáis. Bueno, dice. Entonces, pero tenemos por un lado, que es Yotzer Or Ubore Hoshe, José Shalom Ubore Ra. Hashem forma la luz y crea la oscuridad, hace la paz y crea el mal. Pero dice, es decir, estas raíces, Huklal Kohot Shonim, es un conjunto de fuerzas distintas que se concatenan y se conducen todos los asuntos de deficiencia y de mal y de dolor en todas sus dimensiones, ven más guía la nefesh, ven más guía la guf, ya sea esto que tiene que ver una consecuencia para el cuerpo, ya sea que esto tiene que ver una consecuencia para el alma, en todas sus detalles y en todas sus subdivisiones. Y vamos a hablar de esto más, dice. Vejine, klal kohot minahek lefol o shelolifol. Ahora, el conjunto de todas estas fuerzas actúan o no actúan, ya sean totalmente o parcialmente, detrás el ocultamiento de la luz divina. Es decir, es como sensor, hecho como luces de emergencia. Las luces de emergencia, entonces cuando no sienten la electricidad, se prenden. Entonces, bueno, hasta ahí se termina el mashal. Entonces, ahora en verdad son como rayos negativos. Entonces Hashem creó la base de los rayos negativos. Y tiene un divina ahí. Y cuando hay poca presencia divina, tira más luz. Y cuando hay más presencia divina, tira menos luz. Es como luces de seguridad. Dice, ven beculomen mejor, ajarejele moroy isbrashimo behester panaf, cuando está la ausencia de su luz y el ocultamiento de su rostro, de acuerdo a la proporción del ocultamiento, también va a ser la cantidad que se les va a dar poder y dominio en general a estas fuerzas, o aparte de ellas, y es que es lo que pueden utilizar. Y por lo tanto, cuando se fortalecen estas fuerzas,
y generan su dominio, entonces se contradice la fuerza del viento. Y eso genera kilkul, genera daño en las otras fuentes, en las otras bases Entonces, la otra forma como lo estábamos viendo, estábamos diciendo, la luz en las bases, explica el Rav Chaim Vital en un libro que se llama el Sherei Kiddushah, dice, en las bases de la luz divina, allá arriba en el mundo superior que se llama Atzilut, están brillando al máximo. Pero después cuando empiezan a bajar distintos filtros, es como que va a ir a ver el eclipse. Entonces, la luz del sol está muy poderosa, pero si tú le pones varios filtros, es que llega un minuto que tú vas a sentir que la luz está muy tenue. Entonces, lo tenue de la luz no es en su origen, es desde el punto de vista del receptor. Esto es equivalente. Entonces, eso es súper importante, yo creo, porque lo que estoy tratando de transmitir fuertemente es que nosotros sabemos algo. Vanessa, hay que saber una cuestión, que la mentalidad de víctima es muy mala. Ese es el objetivo de lo que quiero traducir. No sirve la mentalidad de víctima, hay a la J en contra de la mentalidad de víctima. Tú tienes que entender que Hashem es justo y las cosas pasan, y no te sirve ser víctima. Entonces, si estás en situaciones de dolor, o si el mundo está en situaciones de dolor, entonces, primero que nada, dice los caminos del 48 caminos, una persona tiene que ser tough, tiene que ser fuerte, no tiene que ser llorón, en la medida de lo posible. Y dos, una persona se tiene que dar cuenta de que está en nuestra mano cambiar nuestra situación, independiente de las cosas que pasan. Todo esto es muy fácil decirlo, no tan fácil con guitarra. Eso siempre es un klal gadol. Nunca me arrojo, yo digo esta cosa y por lo tanto para mí es fácil. No. Pero tengo que creer estos principios. Tengo que saber de que Hashem está listo para darnos las cosas. Si no las recibimos es porque todavía nosotros no lo queremos de verdad. No nos hemos transformado en un verdadero cli en nuestro corazón otro, y todo el concepto es que tenemos que tratar de integrarnos como seres humanos. Integrarnos como seres humanos significa que lo que yo pienso sea lo que yo digo, sea lo que yo hago, sea lo que yo siento. Y toda persona se tiene que dar cuenta de que entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace, lo que siente, hay una desconexión bien profunda. Pero es una tarea súper difícil. Sí, muy difícil. La tarea es difícil, y la tarea es difícil, y es muy difícil, cada vez más difícil. Pero la recompensa... Entonces, nosotros nos encontramos al final de los tiempos, y al final de los tiempos la situación es de mucho ocultamiento, de mucha dificultad, por lo tanto, efectivamente, es muy difícil. Yo lo veo, Ram, como el caso de los hijos. Es criar los hijos es difícil, pero la recompensa es muy grande. Correcto. Cuando se dominan estas fuerzas y se les quita su dominio, entonces aumenta el bien. Y se corrigen las raíces. Y se sostienen en sus buenas circunstancias. Y se fortalecen. Todo lo que te hemos hablado sobre los temas del Tov y el Ra, lo bueno y lo malo, y la guerra entre el Sechel y el Homer, la guerra entre mind y la materialidad. Todos los asuntos de Tikkun y de Kilkul, de Tikkun, corrección, y de Kilkul, destrucción o deterioro, Shoresh Kolaim Kulam, todas estas cosas, Hem, Hisgabrus, Akojos Aele, Behagia Inyanam, Betoldam, Ibrahim, y que lleguen todos los efectos a las criaturas, Beshorashim o Beanafim, o Achnatam, Bitulotam, así Beinyanam, todo depende de lo que llegue a las raíces. Y ese es mensaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, al enfermo, como hemos dicho, hay que darle paracetamol, pero el objetivo es darle el remedio que cura la enfermedad, ya sea la quimioterapia, ya sea los antibióticos, eso es, paracetamol también. Y nosotros los seres humanos somos por naturaleza superficiales. Por naturaleza nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que se ve, por lo que se siente, por lo que se percibe. Ser judío es
Tratar de vivir por lo que sabes. Tratar de vivir por lo que sabes, no por lo que ves. Que yo veo esto, se ve muy sólido, pero yo sé cosas. Entonces, tengo que tratar de vivir por lo que sé. Y eso es lo que quiere decir corregir las raíces y entender que todas las causas de lo que está pasando tienen que ver con las causas espirituales del mundo, no con las causas físicas del mundo. Y de ahí ser realista, de darte cuenta cuán honesto y verdadero tú estás en eso, bueno, y transitar en esa dirección en la medida de lo posible. Behine, hilukei madrigot arve yesh beinen kohot arra shesachano ve'anishpamehem. Vemos muchos niveles de las fuerzas negativas que ocurren y de las cosas que se derivan de ello. Veder esklal nikra lenishpamehem. Ahora, ¿cuáles son los nombres de las fuerzas espirituales negativas que finalmente se traducen en cosas negativas? Tienen los siguientes nombres, importante conocerlo. Tumá, Hoshech, Suama o Hol. Son los nombres principales. Tumá, impureza, que viene del concepto de sellado, ¿verdad? De atum significa algo que es impermeable a la luz divina, grueso, que no deja pasar. Hoshech, oscuridad. Zuhamá, como lo traducen acá, polución. Y Hol, mundano. Bekayotzebo, y palabras y expresiones en esta dirección. ¿Y cómo se llama las cosas que se llama la iluminación de su rostro? Kedusha, Ta'ara, pureza, Or, Braja, bendición. Bekayotzebas, y cosas así. Aval, Be'avhanat prateyanim navhim minei asugim maelu pratehem. Dice, ahora, para poder discernir todas las cosas que están incluidas en esto y sus detalles, una persona tiene que dedicarse a estudiar mucho para tratar de discernir dónde están esas presencias, cuáles son esas presencias. Nosotros tenemos que educarnos. Educarnos en Kedushá, desde el punto de vista humano, significa hacerse sensible a. Porque tú, como ser humano, eres un ser que está en su base inclinado a percibir el placer y a sentir, está buscando lo que es el oneg, el placer. Pero, ¿qué es lo que te da oneg? Se educa. Entonces, el whisky no es un sabor natural, pero la gente lo educa. Yo todavía no lo he logrado educar. Y el vino se educa, y el arte se educa, y la estética se educa, y las ideas se educan, y todo se educa. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde te vas a educar a percibir qué tipo de placeres? Y todo el punto es aprender a entender de que existen placeres que no son de este mundo, y por lo tanto son muy contraintuitivos. Pero eso es lo que una persona tiene que tratar de llegar, y eso lo diriges no con tus emociones y con tu fisicalidad, sino con tu intelecto y tu espiritualidad. Para todas estas cosas existen encargados que se llaman ángeles. Ahora, ángeles son mensajeros y que hacen que estas cosas viajen. Leotzia de Brim Lepol ad Agashmiut, para producir las cosas desde sus raíces espirituales hasta que actúen en la fisicalidad. Im letov, im lemutav, ya sea para bien, ya sea para mal. Eso es lo que hemos estado estudiando, que Anicron dice, ya sea para bien o sea para mal. Behinehem mesharsab yisbarach José de Baró. Estos son los enviados de Hashem. Entonces, por ejemplo, te daré un ejemplo que estuvimos estudiando, que son ángeles. El Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. Esas energías adentro que te dicen, haz lo positivo o haz lo negativo, son enviados de Hashem. Eso te están hablando a ti. Y tú tienes que decidir qué hacer. Eso, por ejemplo, un ángel. Sheken Ratzav Esider Shetiyena Geserotav Yotzot Lemase Al Yedei Malachav. Hashem quiso que se ejecutaran las cosas a través de lo que llamamos,
Kefima Sheifkidam o Masar Beyadam, de acuerdo a la tarea y el trabajo que tiene cada uno de ellos. Estimados amigos, terminamos la primera sección del Derech Hashem. Estamos más cultos ahora en términos de Torah. Besat Hashem, próxima semana no hay clases, porque me voy de viaje. Así que en 2 semanas más Besat Hashem. Y vamos a retomar con la segunda parte del Derech Hashem. Shavuot Tov. Voy a cerrar.